Hola amigas y amigos de Tune on Tour, bienvenidos a la continuación de la ruta. Me encuentro acá donde los dejé en el capítulo anterior, en los petroglifos de Chalaco, para invitarnos a la continuación de esta aventura. Ahora iremos hacia Petorca y después al camino conocido entre los moteros como la Dragontija, para que también la conozcan. Los dejo invitados a que se suscriban al canal para que me sigan acompañando en otras rutas. Acuérdense, suscribirse es gratis. Y eso, ahora comenzamos este nuevo capítulo. Aquí me topé con otros valientes en la ruta que andan disfrutando del calorcito. ¿Tu nombre, amigo? Carlos. Carlos. ¿Cuántos años tienes? 74. Ya, qué gusto llegar y seguir rodando. Ojalá el cuerpo nos acompañe, si no lo destruimos tanto. ¿Tu nombre? Juan Aguilar. Juan. Andan en bonitas máquinas. Que el combustible no se agota nunca. Rodrigo. No, que el combustible de uno y el combustible para las motos. Vamos a morir con las botas puestas. Nada más. Que les vaya bien, que tengan buena ruta. Hola a todos, amigas y amigos de Tune on Tour. Un gran saludo a los suscritos y a los que todavía no se suscriben. Este capítulo tiene un sabor especial. Será el último viaje en moto de este año. Ya les contaré el motivo más adelante. Pero por ahora, los invito a dejar su like y comentar para que cerremos este ciclo como corresponde. Arrancamos la ruta justo donde la dejamos, en los petroglifos de Chalaco. Hoy iniciamos el camino de retorno a Santiago, cruzando un valle lleno de historia. Pasaremos por Chincolco y entraremos a Petorca para conocer su iglesia centenaria. Luego pasaremos por Pedegua y atravesaremos el famoso túnel La Grupa hasta llegar a Cabildo. El objetivo, conectar con una de las rutas más entretenidas de la zona central, la Dragontija, para despedirnos finalmente en Putaendo. Les dije al principio que este era el último video en moto del año, y aquí va la triste razón. Solo una semana después de grabar esta ruta, llevé mi moto al taller. Le tocaba la mantención preventiva de los 48.000 kilómetros, y mi idea era dejarla impecable para todas las aventuras que tenía programadas para este fin de año. Lamentablemente, por un mal manejo dentro del taller, provocaron un daño grave en la EQ, el computador central de la moto. El resultado es que quedé sin moto desde fines de octubre y hasta una fecha todavía incierta. Así que, con mayor razón, aprovechemos y disfrutemos al máximo estos últimos kilómetros de ruta. Acabamos de dejar atrás la localidad de Los Olmos y cruzamos el río El Sobrante para acercarnos hacia Chincolco. Este poblado tiene un nombre con una etimología muy bonita. En mapudungún significa agua de Chincol o manantial de Chincol. Antiguamente fue un sector de mucha importancia ganadera y agrícola, famoso por su ex aduana,
que controlaba el flujo de ganado en la época colonial. Hoy en día su corazón es la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, una iglesia muy sencilla pero con historia. Originalmente era una bodega donada por la familia Prado, que fue transformada en templo en 1943. Es un lugar tranquilo que nos sirve de antesala para llegar a la capital de esta comuna, Petorca. Vamos recorriendo los 10 kilómetros que separan Chincolco de Petorca, circulando tranquilamente por la ruta E35. Este camino serpentea suavemente mientras vamos bajando por el valle. El paisaje nos acompaña en todo momento. A nuestra derecha tenemos la vista del río Petorca, mientras que a nuestra izquierda el entorno se cierra con los cerros y algunas plantaciones que aprovechan cada metro de tierra fértil de esta zona. Ya estamos entrando a las calles de Petorca, la capital de esta provincia. Esta ciudad tiene un peso histórico tremendo. Fue fundada oficialmente en 1753 por el gobernador Ortiz de Rosas, bajo el nombre de Villa Santa Ana de Briviesca. Pero lo que realmente movió este lugar fue la fiebre del oro y la plata. Durante la colonia, Petorca fue un centro minero tan rico y poderoso que las crónicas dicen que incluso se barajó como una opción para ser la capital del país. Hoy recorremos sus calles, testigos silenciosos de ese pasado glorioso, mientras vamos en busca de su mayor tesoro arquitectónico, la Iglesia de la Merced. Esta es la plaza de Petorca. Ya habíamos pasado por acá en la primera ruta de los túneles, que venimos a dar una vuelta a almorzar acá. El día domingo está súper tranquilo, no anda absolutamente nadie, o muy poca gente, puede ser. Hay unos niños en la plaza, deben ser scout, están haciendo actividades. De aquí vamos a ir a echar un ojo a la iglesia que está acá al frente. Desde 1640 esta iglesia ha sido emplazada en varias ocasiones sobre el mismo espacio, albergando en ella a la patrona de la ciudad de Petorca, la Virgen de la Merced. La última edificación, que es esta, data de 1587. Después de ese pequeño lapsus mental, donde les dije que fue fundada en 1587, me corrijo de inmediato. Esta iglesia, tal como la vemos hoy, data en realidad del año 1857. Aunque ojo, la presencia de los jesuitas aquí se remonta mucho más atrás, a 1640. Es un monumento nacional lleno de historia. Y recorriendo su interior, hay algo que me llama mucho la atención. Aquí se guarda una imagen muy particular, un Cristo montado en un burro. Lo curioso es que la figura es literalmente como un carrito con ruedas. Es una pieza única, probablemente usada antiguamente para las procesiones de Domingo de Ramos o cuadros vivos.
y es uno de esos tesoros escondidos que solo encuentras parando a mirar con detención. Pero bueno, la ruta sigue. Nos despedimos de este trozo de historia colonial para volver a la carretera y seguir bajando hacia nuestro próximo destino. Luego de dejar Petorca e incorporarnos nuevamente a la ruta E35, empezamos a cruzar una seguidilla de localidades como La Ñipa, Hierro Viejo, famoso por su pasado minero de oro y hierro, y luego dos nombres que llaman la atención: Manuel Montt y el sector de Montt. No es coincidencia. Estos lugares llevan el nombre y apellido de uno de los presidentes más influyentes del siglo XIX, Manuel Montt Torres, porque él nació aquí mismo, en Petorca, en 1809. Aunque provenía de una familia modesta de esta zona, llegó a ser presidente de la República entre 1851 y 1861. Su casa natal todavía existe en Petorca y es monumento nacional. Así que al pasar por aquí, estamos rodando por la cuna de una parte fundamental de la historia republicana de Chile. Y ojo con lo que se viene, estamos a punto de llegar a Pedegua, un lugar con una historia ferroviaria que está directamente relacionada a una ruta que ya hemos hecho y compartido en el canal. Pero eso se lo cuento en el próximo tramo. Ya estamos en Pedegua, y aquí es donde la historia se pone interesante. Este lugar era una estación clave de la antigua red norte ferroviaria. Y les dije que esto tenía relación con una ruta anterior. Claro que sí, estamos conectando justo con el trazado de la famosa Ruta de los Túneles. Si se perdieron esa aventura, donde recorrimos los túneles ferroviarios olvidados y las antiguas estaciones de esta zona, tienen que verla. Les dejo los links directos a esos videos aquí abajo en la descripción. Ahora, tras pasar por la localidad de Artificio, nos enfrentamos a uno de los íconos vivos de esa época, el túnel La Grupa. Construido a principios del siglo XX para el tren, hoy comparte su historia con los vehículos. Es de una sola vía y está controlado por semáforo. Entrar en él es, literalmente, viajar a la oscuridad de la época dorada de los trenes de Chile.
de pasar por Cabildo, la ciudad minera, cambiamos el rumbo y volvemos a apuntar hacia arriba, hacia la cordillera. Ahora tenemos que retomar el camino de regreso, pero no lo haremos por la ruta Fome. Nos vamos a conectar con la ruta E411. Sí, es la misma ruta que nace en Putaendo, pero para hacerla mucho más entretenida y digna de este cierre de temporada, tomaremos una variante especial. Prepárense, porque aquí dejamos las rectas y vamos en busca de la verdadera diversión del camino. Justo acá tomamos el desvío por la ruta E455. La idea es pasar por el sector de La Mora para volver a empalmar con la ruta E411 más adelante, en Las Puertas. Claro, lo normal hubiera sido seguir derecho por la E411 hasta La Vega, pero ya saben cómo es esto. Estando acá, ¿por qué no probar un nuevo camino y ver qué nos regala la ruta? Ahora sí, entramos de lleno a la ruta que estábamos esperando, la famosa Dragon Tija. Tenemos por delante 30 kilómetros ininterrumpidos de curvas y pura entretención. Vamos a gozar de este asfalto hasta llegar al punto exacto donde, en el capítulo anterior, nos desviamos para subir la cuesta La Mostaza. Como ya saben, este apodo deriva de la legendaria Tale of the Dragon en Estados Unidos, pero si me preguntan a mí, esta ruta merece tener un nombre propio. Tiene un paisaje, un ritmo y un encanto especial que la hacen única. Es sin duda una de las joyas moteras de la región de Valparaíso, y créanme, es tan buena que no debería ser recordada simplemente como la copia de nadie. Así que a disfrutarla por lo que es. Y ahora, ya acercándonos a Putaendo, me empiezo a despedir. Este fue el capítulo 25 y con él cerramos la gran temporada 2025. El próximo año se cumplirán ya 9 años desde que tomé la moto y decidí salir a viajar. Siempre filmé,
hasta que en pandemia, por pura entretención, armé los primeros capítulos de Tour on Tour, aunque en esa época no tenía la tecnología para dejar el registro que quería. Pero este 2025 pasamos de los 500 suscriptores en enero a los 2100 ahora en diciembre. No puedo dejar de agradecerles a todos, pero muy en especial a mi pequeño grupo, partiendo por la familia y mis amigos, esos mismos que a veces aparecen en los videos. Como ven, somos un grupo acotado, pero leal. Y estén muy atentos, porque aunque no sea en la moto, que espero tener 100% operativa pronto, los videos de rutas entretenidas, historia y lugares interesantes seguirán firmes en este canal. Nos vemos en un nuevo capítulo. Y acá, desde Putaendo, donde empezó la ruta de estos 2 capítulos, me despido hasta una próxima oportunidad. No olviden suscribirse, darle like si les gustó el video, comentar también, que siempre respondo todos los comentarios, y eso ayuda también a que el canal siga creciendo. Nos vemos en una próxima ocasión. Buenas rutas.